Juicio político al ex Procurador General del Estado, doctor Diego García. Con su venia procedo a dar lectura del informe, señora Presidenta. Trámite 346971, oficio número ANCFCP-2017-486 o Quito, 19 de noviembre de 2018. Señora economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, recibo un cordial saludo desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político en referencia al juicio político seguido en contra del ex Procurador General del Estado, doctor Diego García. Me permito manifestar lo siguiente. Una vez que se ha seguido el trámite previsto en la Constitución y ley que implica el ejercicio del derecho a la defensa, actuación de pruebas de cargo, descargo y oficio, en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del tiempo legal establecido, remito el informe elaborado y aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el cual se recomienda el juicio político en contra del ex Procurador General del Estado por el incumplimiento de sus funciones. Adicionalmente adjunto copia certificada de la votación del referido informe. Con sentimientos de consideración y estima, atentamente, doctora María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Objeto. El informe sobre la sustanciación del trámite de juicio político en contra del ex Procurador General del Estado, Diego García Carrión. Antecedentes: asambleísta proponente Mae Montaño Valencia. Autoridad sujeta a juicio político, ex Procurador General del Estado, Diego García Carrión. Causal de juicio político: incumplimiento de funciones conforme lo señala el artículo 131 de la Constitución. Validez procesal: derecho al debido proceso. La Constitución de la República establece como una de las principales funciones de la Asamblea Nacional el ejercer la fiscalización sobre las actuaciones de los órganos de poder público. Sobre el particular, es importante precisar que la fiscalización en el ámbito político es la verificación de que la actividad pública es conforme a las normas y principios que le regulan y limitan, así como que cumpla con los fines para los cuales fue otorgada. El juicio político es uno de los mecanismos de fiscalización que permite el control de los funcionarios públicos de más altos cargos o máximas autoridades de un Estado, por medio del cual se hace efectivo el principio de responsabilidad, determinando su responsabilidad política respecto de sus actividades desempeñadas. Al ser el juicio político un procedimiento por medio del cual se establece la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado, se debe observar dentro de este procedimiento las garantías del derecho al debido proceso, conforme establece el artículo 76 de la Constitución, que señala: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso en nuestra Constitución se encuentra reconocido en el artículo 76 dentro de los denominados derechos de protección, el mismo que está desarrollado en 7 garantías básicas, entre las cuales se identifica y consta el derecho a la defensa, que a su vez abarca 13 garantías adicionales que son comunes a todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones. El derecho al debido proceso se encuentra reconocido de igual forma en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido, queda claro que la esencia de esta garantía corresponde a que en cualquier procedimiento cuyo fin es establecer la responsabilidad de cualquier orden civil, penal, administrativa, política, debe ser realizado con observancia irrestricta del derecho al debido proceso y sus respectivas garantías. Al efecto, el juicio político, a más de ser un mecanismo de control, su naturaleza jurídica es a su vez un procedimiento administrativo sancionador, el cual debe observar el derecho al debido proceso, que implica un procedimiento debido con todas sus garantías, es decir, que el trámite se desarrolle conforme a las causas legales previamente establecidos y cuya inobservancia puede acarrear la nulidad del mismo. En tal virtud, el derecho al debido proceso debe ser garantizado en todo momento. El ejercicio de toda potestad de un ente público debe circunscribirse a la jurisdiccional y a la legalidad. Por consiguiente, no se debe perder de vista el predominio de la juridicidad como la fuente y la matriz de toda actividad pública, más aún en el delicado ejercicio de la potestad sancionatoria, que además debe subordinarse de modo irrestricto a los principios del debido proceso y la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Esta garantía implica el derecho a un proceso debido, que se sustenta en el respeto absoluto a las normas procesales previamente establecidas, así como de sus garantías para la consecución de un trámite o procedimiento que pueda reconocer, limitar y restringir los derechos y obligaciones de una persona.
En este sentido, el trámite debido de un juicio político se encuentra establecido en el artículo 131 de la Constitución y artículo 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la autoridad competente, requisitos, procedimiento a seguir, el ejercicio del derecho a la defensa, así como las limitaciones en los siguientes términos. Autoridad competente del juicio político. El artículo 76 de la Constitución establece como una de las garantías básicas que conforman el derecho al debido proceso el ser juzgador por un juez natural, que se manifiesta de la siguiente forma: solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente. En tal sentido, ser juzgado por el juez natural significa que la autoridad que determinará sobre los derechos y obligaciones de una persona debe tener la competencia para este fin, previamente reconocida en la Constitución o en la ley como una de sus atribuciones o facultades. La competencia es el conjunto de atribuciones y potestades que tiene un órgano administrativo o una institución pública por mandato constitucional o legal, que define el ámbito y límites de sus actuaciones. La competencia es uno de los conceptos que sustenta el principio de legalidad reconocido en el artículo 226 de la Constitución. Una vez aclarado el concepto de competencia como el ámbito de actuaciones para un órgano público, se debe definir la competencia para un juicio político, la cual es determinada por las formas en las que se distribuye la competencia, que es en razón de materia, territorio, persona y tiempo. En el caso particular y conforme establece el artículo 131 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea enjuiciar políticamente en razón de la materia, ya que ninguna otra autoridad o institución pública puede ejercer el control político. En cuanto a la distribución de territorio, no existe una limitación, puesto que esta atribución se ejerce a nivel nacional. Respecto a las personas, son aquellas determinadas en el mismo artículo y que en el caso en particular se encaja en el ex Procurador General del Estado. Finalmente, en lo que respecta al tiempo, el ex Procurador General del Estado dejó su cargo el 31 de enero de 2018, por lo que se encuentra dentro del año que permite iniciar el enjuiciamiento político. En este punto es necesario precisar que la Constitución y la ley conceden a la Asamblea la competencia para enjuiciar políticamente a las autoridades a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero así como le concede esa facultad, también la limita en cuanto al tiempo, que corresponde a autoridades en el ejercicio del cargo, es decir, en el pleno desempeño de sus funciones y hasta un año después de haber dejado el cargo. Ahora bien, de la revisión de la solicitud de juicio político, así como de los escritos presentados por el ex procurador, que incluye las actas de posesión, renuncias y avisos de entrada y salida del IES, se desprende que ha ejercido el mismo cargo por 3 ocasiones en los siguientes términos. El primero, entre el 22 de abril del 2008 hasta el 10 de diciembre de 2010. El segundo, entre el 18 de enero de 2011 hasta el 18 de enero del 2015. Tercero, entre el 5 de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2018. En consecuencia, al ser la facultad fiscalizadora limitada por el tiempo, la Comisión de Fiscalización y Control Político única y exclusivamente podrá analizar las alegaciones, argumentos de defensa y pruebas que se circunscriban al último periodo, esto es, de 5 de febrero de 2015 hasta el 31 de enero de 2018, dejando por fuera de análisis las acusaciones y pruebas que correspondan a los 2 primeros periodos, en virtud de que la potestad de fiscalización ha caducado. En este punto es importante observar lo que señala el jurista ecuatoriano Patricio Secaira, que dice: la competencia que asigna idoneidad al órgano público para que conozca y resuelva los asuntos que le están atribuidos dentro del periodo previamente fijado por ley, lo cual significa que toda resolución expedida fuera de este lapso se la realiza cuando esa competencia ha precluido, preclusión que torna incompetente al órgano público, ya que el derecho a decidir terminó. En resumen, para que toda actuación de una autoridad pública tenga efectos jurídicos válidos, ésta debe actuar en el marco de su competencia, la cual es definida como el grado de idoneidad jurídica de correspondencia para conocer y decidir sobre un asunto determinado que le ha sido atribuido legalmente. El desconocimiento e inobservancia de alguno de estos parámetros por los cuales se distribuye y define la competencia implicaría que éste estaría vulnerando la garantía básica a ser juzgado por autoridad competente. Con todo lo expuesto, queda claro que el Pleno de la Asamblea Nacional es la autoridad competente para conocer y resolver respecto al presente juicio político en contra del ex procurador, cuya tramitación previa se la realiza por medio de la Comisión de Fiscalización y Control Político, pero únicamente en el último periodo que el ex procurador ejerció el cargo. Requisitos del juicio político. Para que un juicio político sea procedente, este debe cumplir absolutamente los requisitos que señalan la Constitución y la ley. En el caso en particular, el artículo 131 de la Constitución establece los siguientes requisitos: solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley en contra del ex Procurador General del Estado durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.
En el caso en particular, se ha verificado que el presente trámite previo de juicio político cumple con los requisitos previamente señalados. En tal sentido, se constata claramente que en el presente caso se cumplen cabalmente los requisitos respectivos. Sin embargo, un requisito que no está contemplado en este artículo, pero que resulta lógico y obvio de todo lo expuesto, es la observancia del trámite respectivo, el cual se encuentra determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Trámite de juicio político. Una vez verificado que los requisitos para un juicio político se hayan cumplido de manera adecuada, se debe observar que se cumpla absolutamente con el trámite debido y que se encuentra regulado en el artículo 131 de la Constitución, 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Al respecto, se debe indicar que en el presente caso se ha seguido el trámite debido conforme se explica a continuación. Mediante resolución 470 de 18 de septiembre de 2018, el CAL decidió dar inicio al trámite de enjuiciamiento político. La comisión, en sesión convocada para el 24 de octubre de 2018, abocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político y verificó que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución. Adicionalmente, el 25 de octubre de 2018 se notificó al ex Procurador General del Estado para que dentro del plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo, el mismo plazo para que los asambleístas solicitantes presenten sus pruebas de descargo. En la sesión número 061 de 5 de noviembre de 2018, la asambleísta solicitante presentó sus pruebas de cargo. Por su parte, el ex Procurador General del Estado, en sesión número 063 de 9 de noviembre de 2018, ejerció su derecho a la defensa de manera oral y escrita y presentó sus pruebas de descargo. Con todo lo anterior, se demuestra que en el presente trámite se ha cumplido y observado su conducto legal previamente establecido a cabalidad, por lo que no se ha inobservado ningún tipo de requisito o solemnidad que pueda afectar su validez. Alegaciones, juicio político. La asambleísta proponente realiza las siguientes alegaciones que sustentan el juicio político: arrogación de funciones y desviación de poder, violación de la función consultiva, absolución de consulta al secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, oficio número 12.902 de 9 de noviembre de 2017, dentro de una consulta realizada a la Procuraduría General del Estado por parte del secretario general de la Presidencia de la República, doctor Enrique Mangas, mediante oficio número PR-SG PR-2017-0111-O de 1 de noviembre de 2017, realizó 2 preguntas referentes a la permanencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral y su integración, considerando que no han sido llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes y que en el concurso para seleccionar a los reemplazos de los consejeros aún no ha concluido, así como de quién debe presidir el referido consejo en caso de que se mantengan los mismos consejeros. Sobre el particular, se lo acusa de una arrogación de funciones debido a que la respuesta otorgada por el ex procurador implica una interpretación constitucional que, conforme a los artículos 429 y 436, numeral 1 del referido cuerpo legal, establecen que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Inclusive se hace referencia a una sentencia que conoció la Corte Constitucional al analizar las facultades consultivas del procurador en el marco de una acción de incumplimiento, reiterando su competencia exclusiva como máximo intérprete de la Constitución, declarando inconstitucional la palabra constitucionales de los artículos 3, literal E y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En pocas palabras, la función consultiva del procurador es únicamente en relación con normativa infraconstitucional, so pena de incurrir en una abrogación de funciones. En la acusación se realiza el siguiente análisis. Si bien el procurador en su oficio únicamente nombró las normas constitucionales que tienen que ver con la designación, periodo y renovación de los miembros del CNE, hizo todo el análisis con normas del Código de la Democracia que reproducen las constitucionales, tales y como se puede observar en el siguiente cuadro. Es evidente que los periodos, la forma, la designación y la renovación de los miembros del CNE es un asunto regulado constitucionalmente. Si una norma reproduce la Constitución, no quiere decir que el tema transforme en un asunto infraconstitucional. La actuación del procurador en el caso concreto, de manera solapada o escondida, realizó una interpretación constitucional, ya que está extendiendo los periodos otorgados por la Carta Magna bajo el argumento de la aplicación de un decreto del presidente de la República en armonía con el artículo 24 del Código de la Democracia. De igual forma, se afirma que el procurador sabía muy bien de
de su limitación funcional de manera tímida se refirió al artículo 218 de la Constitución y toda su argumentación la basó en el análisis de las normas legales y reglamentarias, burlándose de esta manera del sistema constitucional ecuatoriano. Como el periodo de los miembros del CNE, de su presidente y vicepresidente son determinados por la Constitución, una interpretación extensiva solo era posible en manos de la Corte Constitucional y no como lo realizó el procurador, utilizando una ley que reproducía la Constitución para dar con esto la apariencia de legalidad a su actuación. En el caso concreto no es de aquellos donde el procurador utiliza como medio argumentativo las normas constitucionales, es de aquellos donde el objeto de interpretación es la norma constitucional. En consecuencia, ante las preguntas del secretario de la Presidencia, el procurador debió inhibirse de conocer y dar traslado del asunto a la Corte Constitucional. En conclusión, mediante oficio 12.902 del 9 de noviembre de 2017, al interpretar el artículo 218, el Procurador General del Estado se abrogó funciones que únicamente le correspondían a la Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 429 y 436, numeral 1, y la sentencia número 002-09-SAN-CC de 2 de abril de 2009. Con esto estaría incumpliendo claramente su obligación de respetar la Constitución y su función consultiva regulada en los artículos 237, numeral 3 y 3, literal E y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Adicionalmente, en virtud de lo anterior, se lo acusa por una desviación de poder, pues usó la facultad constitucional y legal para otros fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. Incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado, negligencia manifiesta en el juicio seguido contra Jorge David Glass Espinel y otros por el delito de asociación ilícita, proceso número 17721-2017-00222. La audiencia oral pública y el juzgamiento dentro del juicio 17721-2017-00222 se llevó a cabo entre el viernes 24 de noviembre y miércoles 13 de diciembre de 2017. El martes 5 de diciembre de 2017, después del receso, los abogados delegados por el procurador llegaron tarde a la audiencia. Ante este hecho, el tribunal, aplicando la normativa vigente, resolvió declarar en abandono la acusación particular por parte de la PGE. La PGE solicitó la revocatoria de la medida, pero de manera inmediata le fue negada la petición. El proceso continuó con el fiscal general del Estado, titular de la acción pública, y con el doctor César Montúfar Mancheno como acusador particular. Aunque se anunció la sentencia condenatoria en el proceso, lo que implicaba declarar con lugar la acusación particular y la reparación integral en la opinión pública, se siguió hablando de la posible responsabilidad del procurador. En este marco, el procurador dio varias entrevistas en medios de comunicación y expidió un boletín de prensa de 19 de diciembre de 2017, mediante cual señala: la sentencia adoptada recogió la teoría del caso de la Procuraduría General del Estado y condenó a los acusados a la pena máxima. Se resolvió una reparación inmaterial consistente en la publicación de la sentencia a costa de los sentenciados, tal y como lo pedía la Procuraduría General del Estado. Se resolvió una reparación material de 33.396.160,32, muy cercano a lo que pidió la Procuraduría. La anterior información que con ahínco lanzó el procurador a los medios de comunicación de ninguna manera minora su responsabilidad como el funcionario medular en la defensa judicial de los intereses del Estado. Su no participación procesal en el proceso 17721-2017-00222 fue un asunto de absoluta y evidente negligencia. Si bien el patrocinio del Estado puede ser delegable, este asunto, por las grandes implicaciones y la seguridad nacional que lo envolvía, requería la presencia in situ del procurador. En un asunto de fuero tramitado ante la Corte Nacional de Justicia, cuyo acusado principal era el vicepresidente de la República, cuyo acusador público era el propio fiscal, con implicaciones de corrupción transnacional y regional, tenía que tener todo el peso de la figura del procurador para la salvaguardar del Estado ecuatoriano. No podía ser de otro modo. De conformidad con todo lo dicho en este acápite, el doctor Diego García, en el ejercicio de su cargo como procurador, incumplió su función de representación judicial y patrocinio del Estado en la modalidad de negligencia manifiesta.
y artículo 3, numeral 1, 2 y 7 del Reglamento Orgánico de la Función de la Procuraduría General del Estado. Incumplimiento de la función de patrocinio del Estado en el marco de la autorización para transigir, autorización defectuosa para celebrar el acuerdo de transacción entre Hidropastasa y el consorcio de Brecht. Alegación que corresponde a los dos periodos que se encuentran fuera de la competencia de la Comisión, por lo que no puede analizarlas por falta de competencia. Incumplimiento de la función de asesoramiento jurídico. Alegación que corresponde a los dos periodos que se encuentran fuera de la competencia de la Comisión, por lo que no puede analizarlos por falta de competencia. Incumplimiento de la función de administrar de manera adecuada y eficiente los recursos de la entidad en el marco de sus funciones de patrocinio y representación judicial del Estado. Alegación que corresponde a los dos periodos que se encuentran fuera de la competencia de la Comisión, por lo que no puede analizar por falta de competencia. Derecho a la defensa. El ex Procurador General del Estado, en ejercicio de su derecho a la defensa, realizó la siguiente argumentación: arrogación de funciones y desviación de poder, violación de la función consultiva, absolución de la consulta al Secretario General de la Presidencia, Eduardo Mangas. Los pronunciamientos que atendieron las consultas realizadas se refirieron a normas legales y reglamentarias, es decir, normas infraconstitucionales. La consulta y el informe jurídico adjunto a ella refirieron como antecedentes la convocatoria a concurso para la renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, efectuada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 26 de julio de 2017, y la remisión por parte del Presidente de la República a la Corte Constitucional del pedido para que se califique la constitucionalidad de la convocatoria, referéndum y consulta popular. De los antecedentes referidos por la entidad consultante, el análisis jurídico efectuado por la Procuraduría en el pronunciamiento contenido incluyó la cita del numeral 12 del artículo 208 de la Constitución, que confiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social atribución para designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y el artículo 218 de la Carta Constitucional, que fija el periodo de los miembros del Consejo Nacional Electoral. La mera cita de normas constitucionales en el contexto del análisis jurídico efectuado en el referido pronunciamiento no configura interpretación de norma constitucional, según ha concluido la propia Corte Constitucional. La sentencia de la Corte para el periodo de transición número 002-09-SAN-CC de 2 de abril de 2009 examinó la naturaleza jurídica del pronunciamiento del Procurador General del Estado y concluyó que se trata de una norma en tanto crea derecho objetivo, pues la obligatoriedad del dictamen y su mandato de aplicar, inaplicar o de aplicar de determinada manera una norma necesariamente incide en el ejercicio de derechos y prerrogativas de todos los administrados. La sentencia agregó que el dictamen del procurador se aproxima en gran medida al concepto de norma, mucho más todavía en la línea seguida por esta Corte, que a considerar como factor determinante para considerar norma o no al dictamen del procurador, identificar si éste crea derecho objetivo. Además, en sentencia número 03-12 SIA-CC de 21 de junio de 2012, la Corte aclaró: el juicio de inteligencia de las normas realizado por el Procurador en base al artículo 3, literal E y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado debe ser meramente legal. Sin embargo, dicho pronunciamiento puede basarse en normativa constitucional sin que lo dicho signifique realizar una interpretación de normas constitucionales. Por otro lado, indica que los incisos 3, 4 y 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado prevén la reconsideración del pronunciamiento del Procurador, los cuales no han sido solicitados, así como tampoco se ha declarado la inconstitucionalidad respecto a la consulta emitida. Por ende, tampoco se puede afirmar que exista una arrogación de funciones y mucho menos una desviación de poder, por lo que el pronunciamiento se adecuó material y formalmente al contenido de la Constitución de la República del Ecuador. Incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado. Negligencia manifiesta en el juicio seguido contra Jorge David Glass Espinel y otros por el delito de asociación ilícita, proceso número 17721-2017-00222. La asambleísta Mae Montaño señala que en el marco jurídico seguido contra Jorge Glass, vicepresidente de la República, y otros, el procurador no asistió personalmente a la audiencia pública, incumpliendo sus funciones de representación judicial y patrocinio del Estado, cuando era nada menos que el juicio más importante en el país, y el procurador simplemente lo dejó en manos de delegados. Con esta afirmación se desconoce que la representación judicial y el patrocinio del Estado puede hacerse por medio de delegados, puesto que resulta físicamente imposible acudir al número de audiencias a las que diariamente
es citada la Procuraduría General del Estado, en todo caso en todo el territorio ecuatoriano, lo cual se logra abarcar por medio de equipos de abogados que las distintas áreas entre las que se distribuye el trabajo según la especialidad y la materia. La delegación del patrocinio del Estado se encuentra prevista en el inciso segundo del artículo 2, inciso quinto del artículo 6 de la Ley de la Procuraduría. Expresa claramente que la atribución de representación judicial del procurador y que los procesos judiciales pueden comparecer directamente procurador o puede hacerlo su delegado. Por el contrario, no existe norma alguna que obligue la comparecencia personal del procurador a audiencia en ningún caso. El procurador ejerce la defensa del Estado independientemente de si los casos tienen fuero o no, y se encuentran en primera o última instancia, en todos los cantones y en todos los niveles jurisdiccionales, inclusive fuera de la jurisdicción. Y no solamente en los procesos penales como la Fiscalía. La Procuraduría interviene en todo tipo de causas civiles, penales, laborales, contencioso administrativo y tributarios. No es comparable entonces el cargo de procurador con el de otros funcionarios. Según la asambleísta Mae Montaño, el análisis de si el procurador debió estar presente en la audiencia no puede estar mediado por elementos subjetivos o de índole personal. Todo lo contrario, hay elementos objetivos de relevancia o importancia que nos indiquen cuándo debe presentarse en persona, pero en el análisis del asambleísta no hay una sola mención de un elemento objetivo. Lo cierto es que no existen parámetros objetivos y si la Asamblea considera que debe existirlos, entonces debe reformar la ley orgánica de la Procuraduría. Para el desarrollo del caso se designó delegado y equipo de abogados encargados de la defensa técnica, quienes son profesionales que se han especializado en el patrocinio y litigio de procesos penales. Por ende, por sus conocimientos y experiencias fueron considerados como los más capaces para la defensa de la acusación particular. De hecho, la mayor parte de este equipo son funcionarios de carrera. El grupo de abogados delegados participaron activamente en la audiencia preparatoria del juicio realizada del 8 al 14 de noviembre de 2017 y en la audiencia del juicio que inició el 24 de noviembre de 2017 hasta que se declaró el abandono de la acusación el 5 de diciembre. La Procuraduría General del Estado, una vez declarado el abandono de la acusación particular, inmediatamente solicitó la revocatoria de la decisión, puesto que el atraso de 7 minutos luego de un receso de la audiencia por parte del delegado del procurador no puede considerarse un abandono de la acusación particular en una audiencia que había iniciado 10 días antes. Sin embargo, el pedido fue negado de manera inmediata ante la insistencia de los defensores técnicos de los procesos. El procurador no está obligado legalmente a presentar una acusación particular, sin embargo, por la relevancia del caso lo hizo. El retraso en que incurre el delegado y el equipo de la defensa técnica fueron oportunamente sancionados conforme constan las acciones de personal correspondientes y el delegado del procurador, funcionario de libre remoción, dejó su cargo de manera inmediata. En estricta legalidad, la presentación de la acusación particular no cambia el curso de la tramitación de la causa, de ahí que se trata de una facultad y no de una obligación legal. El fiscal procesa investigación de su acusación y el juez resuelve y administra justicia con o sin acusación particular. Así está diseñado el procedimiento del juicio penal conforme el COIP. Por lo expuesto, recoger la aseveración del asambleísta Montaño significa sancionar a un servidor que actúa en base a las normas vigentes. Si equivocadamente se considera que el procurador debe presentar personalmente al Estado, entonces corresponde a la Asamblea derogar o modificar la ley de la Procuraduría. Valoración de la prueba. Para la valoración es importante señalar que se realizará aplicando los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba conforme a las alegaciones realizadas por la asambleísta solicitante. Prueba del asambleísta proponente y asambleístas firmantes. Se procede a analizar aquellas pruebas que fueron previamente enunciadas en la solicitud de juicio y que se refieren a las causales que tiene competencia la Comisión de Fiscalización y Control Político en razón del tiempo. Oficio número PR-SG-PR-2017-0111-O de 1 de noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario General de la Presidencia realizó consultas al Procurador General del Estado. Oficio por medio del cual el Secretario General de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, realizó 2 preguntas referentes a la permanencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral y su integración, considerando que no han sido llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes y que en el concurso para seleccionar a los reemplazos de los consejeros aún no ha concluido, así como de quién debe presidir el referido consejo en caso de que se mantengan los mismos consejeros. Por medio de este documento se evidencia la consulta que se realizó al Procurador. Resolución 006-328-CPCSS-204, designación de consejeros suplentes. Resolución expedida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
de 17 de diciembre de 2014, por medio del cual se designa a los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral. Por medio de este documento no se demuestra nada conducente para la alegación planteada. Oficio 4230-CPCCS-2014, solicitud de posesión de consejeros suplentes. Oficio de 17 de diciembre de 2014, suscrito por Lucía Rosero, secretaria general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dirigido a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, por medio del cual se notifica la resolución 006-328-CPCCS-204, que designa a los consejeros suplentes en la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Este documento no evidencia alguna conducencia para la alegación presentada. Comunicación de 8 de enero de 2015, suscrita por la doctora Solanda Goyes, dirigida a la presidencia de la Asamblea Nacional. En esta carta remitida por la doctora Solanda Goyes indica que acudiría a la posesión del cargo de consejera suplente del Consejo Nacional Electoral bajo protesta, puesto que el cargo que se asignó no es el que corresponde en virtud de que obtuvo un mejor puntaje, y adicionalmente manifiesta que se han dado irregularidades en el proceso de selección de los vocales suplentes, por lo que pide se fiscalice el proceso y se reciba en comisión general ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Este documento, sin perjuicio de las aseveraciones que indican, no evidencia conducencia para la acusación realizada en contra del ex procurador. Oficio número SAN 2015-0116, posesión de los consejeros suplentes. Por medio de este oficio de 22 de enero de 2015, se indica a la doctora Solanda Goyes que la Asamblea Nacional procederá a la posesión del cargo para el cual fue designada de conformidad con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social número 006-328-CPCCS-204, para lo cual se coordinará la fecha y hora respectivas. En este documento no evidencia alguna conducencia para la alegación presentada. Decreto 190 de 18 de octubre de 2017, mediante el cual se reformó el reglamento de la LOCEP sustituyendo el artículo 105. El decreto 190 de 18 de octubre de 2017, por medio del cual se reformó la Ley Orgánica del Servicio Público, es una norma que forma parte del ordenamiento jurídico, es decir, del derecho positivo, el cual no se debe probar puesto que toma validez y eficacia con la publicación del registro oficial. Las normas jurídicas no deben ser probadas, sino aplicadas. En consecuencia, este decreto no es una prueba en sí mismo. Oficio número T.156-SGJ-17-0431, informe jurídico para consulta. Este documento, suscrito por la doctora Joana Pesante, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, dirigido al secretario general de la Presidencia de la República, doctor Eduardo Enrique Mangas, de fecha 30 de octubre de 2017, que contiene el informe jurídico, el cual es un requisito para solicitar una consulta de la Procuraduría, conforme lo señala la ley. Este documento no evidencia alguna conducencia para la alegación presentada. Sentencia escrita en el marco del proceso número 17721-2017-00222. La sentencia del proceso penal 17721-2017-00222, seguido en contra de Jorge Glass Espinel y otros, de 23 de enero de 2018, cuenta con la debida certificación del secretario relator de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, con fecha 15 de octubre de 2018. En la sentencia expedida por el Tribunal de Garantías Penales de la Sala Especializada en lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, se puede observar que en el capítulo cuarto referido a los alegatos de apertura consta en el numeral 4.2 sobre la Procuraduría como acusador particular, la nota al pie número 10, que textualmente dice: no obstante de haberse efectuado alegato de apertura y exposición de teoría del caso, la acusación particular propuesta por la Procuraduría fue declarada abandonada al no comparecer al tiempo a su delegado para la reinstalación y continuación de audiencia de juicio. La declaración de abandono de la Procuraduría por parte del Tribunal se sustentó en el artículo 433 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, de esta sentencia se puede determinar que evidentemente el retraso por parte del delegado del entonces Procurador General del Estado a la reinstalación y continuación de la audiencia del juicio de 5 de diciembre de 2017 dentro del proceso penal 17721-2017-00222 generó como efecto inmediato la declaratoria de abandono de la acusación particular de la Procuraduría.
Información periodística del comercio, La República y La Hora. Se adjuntan notas de prensa del comercio, La República y La Hora relacionadas a los hechos que se tratan en el presente juicio político. Al respecto, es importante señalar que la información contenida en las notas de prensa son producidas por medios de comunicación social que, conforme a la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 5, son empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación masiva, que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por su suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. Esta información producida por medios de comunicación social está sujeta a la regulación que determina la ley. El artículo 10 de la referida ley señala las normas mínimas que deben ser consideradas al momento de difundir información y opinión. De igual forma, esta información está sujeta al derecho de rectificación y réplica, inclusive de la cual se evidencia que la información difundida por los medios de comunicación no es registro fidedigno e idéntico de los hechos recopilados como fuente primaria de la información, sino que está trabajada y modificada por cada uno de los medios de comunicación, lo cual puede implicar una disminución, ampliación o desarrollo de sucesos obtenidos al momento de editar la información para que sea difundida en los medios de comunicación, incluyendo criterios y opiniones por parte de los periodistas. Hernando Echandía marca las diferencias entre la notoriedad, fama y rumor público de la siguiente manera. Estas tres nociones tienen de común la divulgación o generalización que las caracteriza, pero la primera es no solo diferente, sino opuesta en la última. En consideración de los puestos, se determina que las notas de prensa carecen de valor probatorio y en especial para efectos del presente informe, debido a que reflejan la existencia de información, publicidad por medio de comunicación social, mas no la veracidad de su contenido, ya que las mismas están sujetas a rectificación y réplica conforme lo establece el artículo 23 y artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, los recortes de prensa no dan fe de la ocurrencia de los hechos, sino de la existencia de la noticia, y no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos. Boletín de prensa de 6 de diciembre de 2017 expedido por la Procuraduría. El boletín de prensa es una comunicación escrita a los medios de comunicación con el propósito de anunciar una noticia o tema de interés periodístico para la difusión de la información. En este sentido, conforme al análisis efectuado en el numeral que antecede, el boletín de prensa no tiene valor probatorio para efecto del presente trámite de juicio político. Boletín de prensa de 19 de septiembre de 2018. El boletín de prensa no tiene valor probatorio para efecto del presente trámite de juicio político. Información contenida en la página web de la Procuraduría relacionada con el caso Burlington. La asambleísta Mae Montaño presentó copia certificada de la información sobre el acuerdo de transacción con Burlington publicada en la página web de la Procuraduría General del Estado. Esta documentación contiene la cronología del caso. Se negoció desde el 19 de julio de 2017 al 26 de octubre de 2017, 5 reuniones. La elaboración de su texto final y autorización se realizó entre el 26 de octubre y 29 de noviembre de 2017 y la firma se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2017. Por lo que la asambleísta Montaño considera que el procurador tuvo tiempo suficiente para dar autorización al acuerdo y que este tema no pudo ser impedido para asistir a la audiencia. La información contenida en la página de la Procuraduría General del Estado corresponde a uno de los temas sobre los cuales la institución ejerce la representación legal, sin que esa información pueda objetivamente determinar un incumplimiento de funciones por parte del compareciente al trámite de juicio político. Pruebas de descargo. Se procede a analizar aquellas pruebas que se refieren a las causas que tiene competencia la Comisión de Fiscalización y Control Político en razón del tiempo. Copia certificada del oficio 12.902 de 9 de noviembre de 2017, conjunto con el expediente de absolución de dicha consulta, incluyendo copias certificadas del oficio PR-SGPR-2017-0111-O de 31 de octubre de 2017 y oficio número T-156-SGJ-17-0431 de 30 de octubre de 2017, ingresado a la Procuraduría General del Estado. Oficio suscrito por el Procurador y dirigido al Secretario General de la Presidencia de la República, con copia al Presidente del Consejo Nacional Electoral y a la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con las correspondientes constancias de recepción de 10 de noviembre de 2017, junto con el expediente de absolución de dicha consulta, incluyendo copias certificadas del oficio PR-SG PR-2017-0111-O de 31 de octubre de 2017 y oficio número
T156 SGJ-17-0431 de 30 de octubre de 2017 ingresados a la Procuraduría General del Estado. La absolución a la primera consulta concluye. Por lo expuesto, en atención a los términos de su primera consulta, se concluye que, de acuerdo con las excepciones previstas en el numeral 4.1 del artículo 105 reformado del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, los miembros del Consejo Nacional Electoral cuyos periodos están próximos a vencer no podrán separarse del desempeño de sus puestos hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a sus reemplazos y los mismos se posesionen ante el Pleno de la Asamblea Nacional, ya que el procedimiento de selección de los reemplazantes de los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral no ha concluido y, por lo tanto, la cesación en funciones de dichos funcionarios interrumpiría en la actividad institucional, contraviniendo la finalidad de la función electoral prevista en el artículo 6 del Código de la Democracia. Respecto a la segunda consulta, concluye que, del análisis jurídico efectuado, se observa que la renovación parcial de los miembros principales y suplentes que integran el Consejo Nacional Electoral es el presupuesto que establece el tercer inciso del artículo 24 del Código de la Democracia para que ese órgano colegiado efectúe una primera sesión de carácter inaugural que permita la elección del presidente y vicepresidente de este organismo. En consecuencia, al no existir renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral que permita la realización de la sesión inaugural en la que se designe nuevo presidente y vicepresidente de ese organismo, conforme prevé el artículo 24 del Código de la Democracia, en atención a los términos de su segunda consulta, se concluye que los actuales presidente y vicepresidente de ese organismo mantienen sus calidades y la representación de ese órgano de acuerdo con los incisos segundo y final del numeral 4.1 del artículo 105 del reglamento a la LOCEP, hasta que se produzca la renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral. El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación de las normas jurídicas, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad consultante su aplicación a los casos particulares. En este oficio se evidencia que el Procurador General de Estado atendió la consulta planteada por el Secretario General de la Presidencia, la Constitución de la República del Ecuador como referencia para pronunciamiento. De igual forma, realiza la interpretación legal del Código de la Democracia. Copia certificada del memorando 027-DNC-2018 de 16 de julio de 2018. El director nacional de consultoría encargado de la Procuraduría en este documento informa que, una vez revisado el sistema de consultas absueltas por la Procuraduría y los registros de ingresos de información de dicha dirección, ninguna institución del sector público ha solicitado la reconsideración de los pronunciamientos contenidos en los oficios 12.051 de 11 de septiembre de 2017 y 12.902 de 9 de noviembre de 2017 suscritos por el Procurador General del Estado. Con esta prueba se puede determinar que no existió reconsideración al pronunciamiento efectuado por el Procurador, por lo que esta prueba descarta un incumplimiento de funciones respecto de la absolución de la consulta. Copias certificadas de los memorandos 172 de NP-07-2018 y número 173 de NP-07-2018 de 18 de julio de 2018. El memorando número 172 de NP-07-2018 suscrito por la subdirectora de lo contencioso administrativo y tributario y el memorando 173 de NP-07-2018 por el subdirector de Asuntos Constitucionales de la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría, con los cuales informa que no existe demanda alguna de inconstitucionalidad o incumplimiento o de anulación de los pronunciamientos contenidos en los oficios 12.051 de 11 de septiembre de 2017 y 12.902 de 9 de noviembre de 2017 suscritos por el Procurador General del Estado, por lo que sirve como descargo respecto al incumplimiento alegado por la asambleísta Montaño sobre la arrogación de funciones y división de poder por la absolución de consulta al Secretario General de la Presidencia. Copia certificada del oficio número 12.051 de 11 de septiembre de 2017, suscrito por el Procurador General del Estado y dirigido a la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la correspondiente constancia de recepción de 12 de septiembre de 2017. En este documento, el doctor García concluye sobre la primera consulta que, de conformidad con el primer inciso del artículo 24 del Código de la Democracia, los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral que hubieran reemplazado al consejero principal están igual sujetos a un periodo fijo de 6 años, contabilizado desde la fecha de su designación como consejo principal o suplente, ya que la misma proviene o se origina en un mismo concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señaló que, por tanto, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y establece de quienes integran actualmente este Consejo Nacional Electoral, los consejeros principales y suplentes que estén próximos a cumplir su periodo de 6 años, para que, a través del respectivo concurso de méritos de oposición, se proceda a designar sus reemplazos. Sobre la segunda consulta, establece que el artículo
que, de acuerdo al artículo 20 del Código de la Democracia, en caso de producirse vacantes en la integración del Consejo Nacional Electoral, es responsabilidad del Consejo de Participación a efectos de mantener íntegra la conformación de 5 consejeros principales y sus respectivos suplentes, designar a sus reemplazos por el periodo fijo por el cual fueron electos, garantizando así la finalidad de la función electoral prescrita en el artículo 6 del mismo Código. De igual forma, establece que al momento de realizar el proceso de renovación parcial de sus integrantes le corresponde al Consejo de Participación designar el número necesario de consejeros principales y suplentes para integrar dicho organismo, de conformidad con los criterios de alternancia y paridad a través del concurso de méritos y oposición respectivo. Con el expediente de absolución de dicha consulta incluye copias certificadas del oficio CPCS-CPCS-2017-0486-OF de 24 de agosto de 2017 y del memorando CPCS-CAJ-2017-0516M de 24 de agosto de 2017 ingresados a la Procuraduría. Con estos documentos se observa el cumplimiento de la facultad de absolver consultas presentadas por las diferentes instituciones del Estado sin que se pueda determinar una relación de funciones por parte de la autoridad. Copia certificada del memorando 06-2018 de 18 de julio de 2018, memorando suscrito por la subdirectora de lo Civil Penal de la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría, por medio del cual informa que mediante notificación de 20 de noviembre de 2017, recibida en Casillero Judicial 1200 asignado a la Procuraduría, la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Penal, Policial y Tránsito, convocó a la audiencia dentro del juicio del caso 17721-2017-00222 para el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 8:45. La audiencia se realizó desde esa fecha hasta el miércoles 13 de diciembre de 2017. Informa además que la acusación particular de la Procuraduría se presentó el 28 de septiembre de 2017 a las 13:16 ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito. Asimismo, en este documento se informa que la delegación número 73811 conferida por el procurador al abogado Carlos Augusto Jurado para que presente la acusación particular dentro del juicio del caso 17721-2017-00222 es de fecha 28 de septiembre de 2017. Informa que en los casos relacionados con el escándalo de Odebrecht, la Procuraduría ha presentado 5 acusaciones particulares. Este documento evidencia que la audiencia de juicio se efectuó en varios días sin que este hecho exima de responsabilidad al procurador o a su delegado de estar presente en cada reinstalación de la misma. Oficio número T.1.C.1-SGJ-18-0876, documento de 31 de octubre de 2018, por medio del cual la Secretaría Jurídica de la Presidencia adjunta los siguientes documentos. Decreto Ejecutivo número 190 de 18 de octubre de 2017. Oficio número T.156 SGJ-17-0431 de 30 de octubre de 2017. Oficio número PRSGRP-2017-0111-O de 1 de noviembre de 2017. La descripción de estos documentos se lo hará constar en el acta de la presente sesión. Pruebas de oficio. La Comisión de Fiscalización y Control Político en sesión ordinaria número 061 de 5 de noviembre de 2018 y sesión ordinaria 062 de 8 de noviembre de 2018 aprobó como pruebas de oficio que se recibe en Comisión General a Solanda Goyes, actual consejera suplente del CNE, para que informe sobre su proceso de selección y posesión como consejera suplente del CNE, así como sobre todas sus peticiones relacionadas con el punto 4 de la solicitud de juicio político. A la doctora Joana Pesantes Benítez, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, doctor Eduardo Mangas, exsecretario general de la Presidencia, y doctor Juan Pablo Pozo, expresidente del Consejo Nacional Electoral, para que informen lo que conozcan sobre las acusaciones del asambleísta Mae Montaño respecto de la supuesta desviación de poder en las funciones del CNE, a los que se refiere en la página 17 a 19 de su solicitud de enjuiciamiento político. Incumplimiento de funciones. La Constitución de la República es el fundamento del poder del Estado y de su sistema normativo. De esta manera, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a las disposiciones de la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que se deriva de la misma. El artículo 226 de la Constitución reconoce el principio de legalidad en el sentido de que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercen solamente la competencia y facultad que les sean atribuidas en la Constitución
Constitución y la ley. El principio de legalidad conlleva varias garantías a favor de los ciudadanos, puesto que por un lado somete la actuación de cualquier administración pública al derecho, con lo cual la actuación no es válida si no responde a una previsión normativa, es decir, que esta no es posible si previamente no se encuentra reconocida en la Constitución o en la ley, y a su vez su sometimiento condiciona y determina su validez en caso de no estar conforme o sobrepasar los preceptos que la habilitan. García de Enterría al respecto manifiesta que el principio de legalidad es un mecanismo técnico preciso por medio del cual se otorga facultades de actuación a la administración. Ahora bien, es importante aclarar que la potestad, por un lado, no se produce por una relación jurídica alguna ni por pactos o negocios jurídicos, sino que procede directamente del ordenamiento, y por otro, no recae sobre ningún objeto específico y determinado, sino que tiene un carácter abstracto y se refiere a un ámbito de actuación definido en grandes líneas o direcciones genéricas. No consiste en una pretensión particular, sino en la posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos de donde eventualmente puede surgir como una simple consecuencia de su ejercicio relaciones jurídicas particulares. Como consecuencia de este origen legal y no negocial, las potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables justamente porque son indisponibles por el sujeto en cuanto creación de derecho objetivo. El titular de la potestad puede ejercitarla o no, pero no puede transferirla. La propia ley puede a lo sumo permitir su delegación de ejercicio. La clasificación más importante de las potestades es la que distingue las innovativas y las conservativas. La primera consiste en la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas concretas, derechos, deberes, obligaciones, normas. La segunda se ordena a conservar, tutelar, realizar situaciones jurídicas preexistentes sin modificarlas o extinguirlas. Es a través de la potestad como se manifiesta el poder público, el cual se estructura y se convierte jurídicamente en un de atribuciones o facultades encargadas a la administración por el ordenamiento. La técnica de la potestad, que es una técnica de la teoría general del derecho, encuentra en la expresión de una situación de poder público, de supremacía o superioridad, una manifestación especialmente adecuada. La potestad articula un poder de actuar frente a las diferentes circunstancias predeterminadas que se manifiestan en la posibilidad de producir efectos jurídicos que pueden ser de gravamen, de cuyo ejercicio concreto surjan obligaciones, deberes, cargas, vínculos, restricciones. Constituye así el instrumento adecuado para efectuar la conversión del poder público en técnicas jurídicas precisas. Ahora bien, sin perjuicio de lo mencionado, es importante destacar que las potestades son expresiones de poder público, no son ilimitadas, incondicionadas y absolutas, sino estrictamente tasadas en su extensión y en su contenido, y que sobre esta limitación se articula una correlativa situación jurídica activa de los ciudadanos. Sobre las limitaciones de las potestades, García Enterría equipara la potestad en la función en los siguientes términos. Es, en fin, importante notar que las potestades administrativas pertenecen en su inmensa mayoría a la especie llamada potestad-función, esto es, aquellas potestades que deben ser ejercidas en interés ajeno al propio y egoísta del titular. Concretamente, las potestades administrativas deben ejercitarse en función de los intereses públicos, que no es el interés propio del apartado administrativo, sino el interés de la comunidad, a la cual, como precisa el artículo 103.1 de la Constitución, la administración pública sirve como objetivo con objetividad los intereses generales. En consideración de todo lo expuesto, queda claro que la palabra función es efectivamente usada como un sinónimo de competencia, potestad, atribución, facultad, que debe ser ejercida en los parámetros y límites de la norma que la habilita, pero adicionalmente cumpliendo los fines para los cuales se otorga el ámbito de su actuación, el cual no puede ser otro del cumplir con el bien común. La potestad o función debe ser ejercida en observancia constante del interés público, que no es el interés propio del apartado administrativo, sino del interés de la comunidad. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales, lo cual implica que las potestades no pueden ejercitarse sino en el servicio de ese interés comunitario, que es ajeno y absolutamente superior al interés propio de la administración como organización, y la administración está obligada al ejercicio de su potestad cuando ese interés comunitario lo exija. De tal forma, el incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicadas correspondientes por parte de una autoridad se constituye en que sus actuaciones carecen de sustento normativo, se exceden de las limitaciones establecidas, se ejecutan con fines diferentes a los previstos, no se realizan cuando se cumplen los preceptos fácticos previamente establecidos, lesionan indebidamente los derechos, garantías y libertades de las personas y se direccionan para satisfacer intereses particulares en lugar de generales. Ahora bien, una vez que se han determinado las formas en las cuales una autoridad puede incurrir en el cumplimiento de sus funciones, se debe contrastar los argumentos y pruebas de cargo alegadas por los asambleístas solicitantes con los argumentos y pruebas de descargo presentadas, sin perjuicio de analizar de igual forma las pruebas de oficio pedidas por la comisión. La asambleísta proponente realiza las siguientes alegaciones que sustentan el juicio político. Consulta respecto de los miembros del CNE.
tomado en consideración tanto los alegatos acusadores y argumentos de defensa, así como las pruebas de cargo y descargo, se indica que existe un incumplimiento de funciones por parte del ex procurador por la respuesta dada a la consulta realizada por el secretario general de la Presidencia de la República, doctor Eduardo Mangas, referente a la permanencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, con lo cual se ha incurrido en una abrogación de funciones porque el procurador, al contestar la consulta, por una parte interpretó la Constitución, que es una tarea exclusiva de la Corte Constitucional, y por otra incurrió en la figura de desviación de poder. Al efecto, es preciso señalar que la absolución de consultas por parte del procurador es una competencia constitucional y legal, puesto que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se reconoce esta potestad en los siguientes términos. Constitución, artículo 237, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, artículo 3. Con estos artículos se colige que el procurador tiene competencia para absolver estas consultas. Ahora bien, cabe verificar que si con la absolución de la consulta se está efectivamente interpretando la Constitución o no. Sobre el particular, cabe recordar que una Constitución, conforme lo nota de manera acertada, es: la Constitución puede definirse como la norma fundamental del ordenamiento jurídico que regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la organización de la sociedad, que le sirve de base particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico, lo esencial de la Constitución es su naturaleza de norma, la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es decir, es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico que, por un lado, organiza, estructura, regula y limita el poder, con lo cual da una esquematización al arquetipo del Estado y de esta manera a la sociedad en sí misma, y todo lo anterior con la finalidad de que sirva de instrumento y garantía para la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. La Constitución llega a tener esta caracterización de superioridad justamente por el reconocimiento de valores y principios axiológicos que, por un lado, justifica la estructura del Estado, pero adicionalmente permite el desarrollo de sus instituciones para la efectiva protección de los derechos, lo cual lo concibe establecido parámetros de unidad y validez del propio ordenamiento jurídico del cual forma parte y dirige. Ahora bien, conforme lo anotado, cabe distinguir que al ser la Constitución la norma que estipula esta estructura institucional, así como los principios y valores éticos morales en base a los cuales se desarrolla el ordenamiento jurídico, esta no puede ser muy extensa y desarrollada, es decir, no puede prever todos los escenarios que se darán en la sociedad para darle una respuesta adecuada y a la medida. Este trabajo se lo encarga a las leyes y reglamentos. Con lo expuesto, resulta notorio la gran relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, siendo este último el que se encarga en mayor medida del desarrollo y crecimiento del ordenamiento jurídico, lo cual debe hacerse en base a los preceptos y principios de Constitución para que sean válidos y eficaces. En tal sentido, tanto el desarrollo normativo así como la toma de una decisión, inclusive la absolución de una consulta, debe partir de observar y analizar los preceptos constitucionales. De la revisión íntegra del texto de la absolución de la consulta realizado por la Procuraduría, no se identifica en ningún momento una interpretación de la Constitución, más que una consideración y observación de lo que señala esta norma respecto a los preceptos consultados, por lo que en base a este documento no se puede afirmar que se ha dado una interpretación a la Constitución, más aún cuando la naturaleza jurídica de la absolución de la consulta no lo permite. En tal virtud no existe esa supuesta abrogación de funciones. Finalmente, y con lo que respecta a la desviación de poder, más allá de la simple afirmación, no existe sustento probatorio del cual se evidencia esta desviación, puesto que el procurador respondió en el ejercicio de sus competencias y atribuciones a la consulta realizada, dado una respuesta a consideración de esta comisión vasta, obvia y lógica, pues no se podía dejar en acefalía a una institución pública, por lo que más allá de la simple argumentación, no se identifica la utilización de esta atribución por parte del procurador para otros fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico. En consecuencia de todo lo expuesto, en la presente acusación no se identifica un incumplimiento de funciones por parte del ex procurador Dr. Diego García. Abandono dentro del proceso 17721-2017-00222. Se acusa al ex procurador de haber incumplido sus funciones de representar legal y judicialmente al Estado por el abandono que se declaró dentro de la audiencia oral pública y de juzgamiento dentro del juicio 17721-2017-00222, en la cual se determinaba la responsabilidad penal del ex vicepresidente de la República y otros por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción Odebrecht. Se puntualiza que la audiencia se llevó a cabo entre el viernes 24 de noviembre y el miércoles 13 de diciembre de 2017 y que el martes 5 de diciembre de 2017, después del receso, los abogados delegados por el procurador llegaron tarde a la audiencia. Ante este hecho, el tribunal, aplicando la normativa vigente, resolvió declarar el abandono de la acusación particular presentada por la Procuraduría. Sobre el particular, el ex procurador ha manifestado: la delegación de patrocinio del Estado se encuentra prevista en el inciso segundo del artículo 2, inciso quinto del artículo 6 de la Ley de la Procuraduría
Procuraduría General del Estado. Expresa claramente que la atribución, representación judicial del procurador y que los procesos judiciales pueden comparecer directamente al procurador o puede hacerlo su delegado, y por el contrario no existe norma alguna que obligue a la comparecencia personal del procurador, que no existe elementos objetivos que le indique a qué casos debe brindarle mayor prioridad y a cuáles deben comparecer en persona, como mal afirma la asambleísta Mae Montaño. Sobre el particular, cabe señalar que si bien es cierto el artículo 432 del COIP establece la posibilidad de presentar acusación particular o no en los siguientes términos: la víctima como entidad o organismo público podrá acusar por medio de sus representantes legales o de sus delegados especiales y la o el Procurador General del Estado para las instituciones que carecen de personería jurídica sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría. Cabe revisar las atribuciones constitucionales y legales que tiene el Procurador para verificar si debía o no presentar la acusación particular, las cuales son: Constitución de la República, artículo 237, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, artículo 3. De estos artículos queda completamente claro que le compete al Procurador General de Estado la representación judicial del Estado, patrocinio del Estado y sus instituciones, supervisar los juicios en los cuales involucran a las entidades del sector público y representar al Estado ecuatoriano y a las entidades del sector público en cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra. Ahora bien, con lo analizado y en el contexto del referido juicio, en el cual se determinaba la responsabilidad penal del ex vicepresidente de la República y otros por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción Odebrecht, en los cuales los intereses del Estado se encontraban comprometidos por los diversos contratos que varias entidades estatales suscribieron con la mencionada contratista Odebrecht, le correspondía efectivamente participar e intervenir en el proceso al procurador. De esto no hay duda, por lo que no es correcto que el procurador indique que no existe norma que le obligue a presentar una acusación particular. Las normas citadas le establece esa función. Que dicha intervención, según la propia ley de la Procuraduría, se haga de manera directa o por delegación es posible. La referida ley lo permite, es decir, se reconoce la posibilidad de que se pueda hacer la representación estatal por medio de personas que el procurador delegue para el efecto. No obstante, cabe distinguir que por efecto de la delegación el procurador no pierde su competencia ni mucho menos su responsabilidad sobre lo delegado. De lo anterior queda claro que no por el hecho de delegar la autoridad transfiere su competencia y se deslinda de sus atribuciones, debe responder por la forma en que el delegante las ejecutó. Que exista responsabilidad para ambos es algo completamente diferente. Por lo tanto, el delegante deberá responder respecto de sus acciones u omisiones. Se confirma que la delegación no deslinda de responsabilidad, lo cual es reconocido por el propio ex procurador dentro de su escrito de defensa cuando indica: el retraso en que incurrieron el delegado y el equipo de la defensa técnica fueron oportunamente sancionados conforme consta de las acciones de personal correspondientes y el delegado del procurador, funcionario de libre remoción, dejó su cargo de manera inmediata. Es decir, que el ex procurador sí sancionó a sus delegados por el retraso, pero él no quiere ser sancionado. Esto resulta completamente contradictorio, pero más irresponsable el no asumir el error de la institución que él presidió por 3 periodos. Al respecto, y lejos de la subjetividad que realiza el asambleísta Montaño respecto de la relevancia del juicio, es importante distinguir que la importancia de la función que cumple el procurador es justamente representar judicialmente al Estado, figura que a través de la cual se defienden los intereses de la sociedad ecuatoriana como tal dentro de cada proceso en los cuales los intereses públicos están en riesgo, sea como actores o demandados, víctimas o acusadores, terceristas o interesados, etcétera. Es decir, no importa el tipo de proceso o calidad en que se participe, sino que en todos los casos en los que participa el procurador se encuentra ahí por una y exclusiva razón: velar por los intereses estatales. Para que ello se ha dotado de ciertos privilegios a la Procuraduría para que pueda litigar de mejor forma beneficios que otras partes procesales no gozan y que en estricto sentido se podría considerar como una desigualdad frente a las contraparte, pero no se lo considera así porque justamente la Procuraduría vela por los intereses ciudadanos en cada proceso jurisdiccional. En tal sentido, puede o no estar presente el propio procurador o su delegado. Lo importante es que esté algún abogado que se encuentre habilitado para actuar a nombre y en representación de la Procuraduría, que se traduce a nombre y en representación del pueblo ecuatoriano. En otras palabras, no se le pide y no se le exige al procurador que esté presente de manera personal y directa en cada una de las audiencias a las cuales está convocado o en los procesos en los cuales
es citado o notificado, sino que por el contrario se le pide y exige la debida diligencia y responsabilidad para que, si él no puede atender el caso directamente, al menos designe, delegue abogados lo suficientemente responsables para poder asistir a los procesos y audiencias en la forma y horas debidas, sin importar la magnitud del caso, sea grande o pequeño, sea ínfimo o millonario, sea insignificante o relevante, y de igual forma haga el seguimiento correspondiente para asegurarse que se defendieron los intereses del Estado en cualquiera que esto sea. En consideración de todo lo expuesto, en el caso en particular se verifica claramente el incumplimiento de funciones en el cual ha incurrido por un abandono declarado de la acusación particular del Procuraduría General del Estado dentro del juicio 17.721-2017-00222, en el cual se determinaba la responsabilidad penal del ex vicepresidente y otros por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción Odebrecht, en los cuales los intereses del Estado se encontraban comprometidos por los diversos contratos que varias entidades estatales suscribieron con la mencionada contratista Odebrecht. Conclusiones. Observando el derecho al debido proceso y a la defensa, y que la facultad fiscalizadora es limitada por la Constitución y la ley en cuanto al tiempo, la Comisión de Fiscalización y Control Político única y exclusivamente analizó las alegaciones, argumentos de defensa y pruebas que se suscriban al último periodo que el doctor Diego García Carrión se desempeñó como Procurador General del Estado, esto es entre el 5 de febrero del 2015 hasta el 31 de enero de 2018, por lo que no cabe analizar las acusaciones y pruebas que correspondan a los dos primeros periodos en virtud de que la potestad fiscal ha caducado. No existe incumplimiento de funciones por parte del ex Procurador General del Estado respecto de la acusación de que se abrogó funciones e incurrió en la desviación de poder al absorber la consulta planteada por el Secretario General de la Presidencia, doctor Eduardo Mangas, respecto a la permanencia de los vocales del Consejo Nacional Electoral y su integración, puesto que en dicho documento no se evidencia una interpretación de la Constitución. La mera enunciación de las normas constitucionales no implica una interpretación y, por el contrario, al absorber las consultas se debe partir de un análisis de los preceptos constitucionales para que estos sean válidos dentro del ordenamiento jurídico. La importancia de la función que cumple el procurador es representar judicialmente al Estado, figura a través de la cual se defienden los intereses de la sociedad ecuatoriana dentro de cada proceso en los cuales los intereses públicos están en riesgo. En tal sentido, puede o no estar presente el propio procurador o su delegado. Lo importante es que esté algún abogado que se encuentre habilitado para actuar a nombre y en representación de la Procuraduría, que se traduce a nombre y en representación del pueblo ecuatoriano. En tal virtud, la declaratoria de abandono de la acusación particular presentada por la Procuraduría en el juicio 17.721-2017-00222, en la cual se determinaba la responsabilidad penal del ex vicepresidente de la República y otros por el delito de asociación ilícita dentro del caso de corrupción Odebrecht, en los cuales los intereses del Estado se encontraban comprometidos por los diversos contratos que varias entidades estatales suscribieron con la mencionada contratista Odebrecht, representa evidentemente un incumplimiento de funciones por parte del ex Procurador General del Estado, doctor Diego García. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se remita a la Contraloría General del Estado el expediente de juicio político, ya que de las alegaciones presentadas por parte del asambleísta proponente se han identificado posibles hechos de un manejo inadecuado a los recursos públicos en los periodos en los cuales el ex procurador ejerció su cargo, a fin de que esta institución establezca, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes. Recomendación. En consideración de lo expuesto y una vez analizada la normativa constitucional y legal aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control Político, en ejercicio de sus facultades al amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, emite recomendación de juicio político en contra del ex Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, por el incumplimiento de sus funciones determinadas en el artículo 237 de la Constitución y literales A, B, C y D del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, dado y suscrito en la Asamblea Nacional, Cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de noviembre de 2018. María José Carrión Ceballos, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización y Control Político, dado y suscrito en la Asamblea Nacional, Cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de noviembre de 2018. Lo certifico. Mayra Morales Carrasco, secretaria y relatora de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hasta ahí el texto del informe, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Antes de proseguir con la sesión, por favor, sírvase constatar el quórum. Sí, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias.